Es muy Y fuerte. una pregunta que yo creo que mucha gente se lo hace. Yo me la hago. Ujú, Soy fanático de Leonardo DiCaprio de hace mucho tiempo. ujú. ¿Huele bien Leonardo DiCaprio? Huele bien, eso Huele sí me bien. acuerdo. Eso sí, porque es que vino muy cerca. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Noche de Movies. Mi nombre es Jesús Ibarra y estamos aquí otra vez para conversar sobre cine. Lo que me gusta a mí. Ya lo dije, no sé si lo dije o lo terminé editando en uno de los... En el primer episodio que hice, que fue la presentación, que el cine era mi segundo amor. El primer amor es la música. Pero van de la mano. No sé cuál es el con el que estoy casado, pero van de la mano. Uno es el amante y uno es el serio, por decirlo así. Hoy tenemos a una gran persona del mundo del cine, Carla Aguilar López. Una Directamente, gran persona. una gran persona directamente desde París. Lo que les puedo decir es que Carla es, lo tengo aquí para que no se me olvidara, mira. Ok, CEO and writer de Neon Films. eso. Screenwriter de Neon Studios. Ujú, Y tiene Neon Film Podcast. exactamente. Exactamente. Carla, amante del cine como yo, como pueden ver, tiene un currículum bastante extenso. Ha estado en este mundo de hace unos años atrás. No sé desde hace cuánto, pero sé que tiene bastante rato en este mundo. Y te tengo que decir que te tengo que envidiar porque viste de cerca a Leonardo DiCaprio. Sí, exactamente. Ya. No, yo no sé cuándo puedo hablar. Yo estoy esperando que la Ya, introducción se acabe. este es el intro, O sea, yo puedo hablar. Ok, Este es el intro ok. todavía. Dale pues. Dale, Déjame pues. decirte que envidia de la buena, ve. Viste a Leonardo DiCaprio de cerca, no sé si lo llegaste a tocar, pero ya hablaremos de eso. Y bueno, tenemos a Carla Aguilar para hablar aquí sobre cine y cosas de ahorita de los Oscar, que se viene algo bueno. Bienvenida, Carla. Gracias, Jesús. Mira, tú me estás presentando, pero no dijiste lo más importante. Que somos primos. ¡Ay, verdad! Yo soy una gran persona. Somos primos de sangre. Sí, primo Y de entonces sangre. el amor y el se cine ve. pues está en la sangre. El Sí, cine sí. está en la sangre, Sí, bueno, obviamente. Carla, quiero entrar en tema de lo que acabo de decir de Leonardo DiCaprio. Carla fue el año pasado, en el 2023, al Festival de Cannes. No sé si se dice Ujú. Cannes o se dice Cannes porque hay un debate Cannes está ahí. bien, Cannes. O sea, en Cannes. francés se dice Cannes, pero el Festival de Cannes. Ah, bueno, en el Festival de Cannes del 2023 y Ujú. fuiste como parte de Neon Films, ¿correcto? Fui como periodista, porque soy periodista también, enfocada en el cine, y fui con Neon Films, pero más que todo con el medio, con Filmfílicos, que es un medio español con el que yo tengo muchos años trabajando. Ok, perfecto. Ujú, En esa ida ujú. al Festival de Cannes, Carla pudo ver de cerca Oler. de cerca estoy hablando menos de un metro, Mm, menos de un metro, a grandes actores y Leonardo. actrices como, yo creo que solo tendría que decir uno como para que la gente se pueda imaginar el target de personalidades que habían ahí. Estaba Leonardo Ujú, DiCaprio. ujú. ¿Pudiste, Leonardo DiCaprio. pudiste conversar con alguno de ellos o solamente pasaron por la No, alfombra? sí pude. No, sí pude conversar. Esto no fue en la alfombra roja, de hecho. Esto fue en las conferencias de prensa y cuando salieron de las conferencias de prensa. Pude hablar, bueno, mírame, con Leonardo DiCaprio. Con Leo. Con Leo. Gran amigo de la Solo nos casa. Un saludo a saludamos. Leo. Un saludo a Leo, solo nos saludamos. Bueno, él saludó en general, yo lo saludé a él. O sea, yo digo que me saludó a mí. Pero con el que sí pude hablar fue con... Ay, Dios, mira, los nombres. El del Gran Hotel Budapest. ¿Ok? El director, que no sé por qué se me está olvidando ahorita. Con West. Con Wes Anderson. Wes Anderson. Yo le digo West. Con Wes, exacto, Bueno, con el West, famoso, el te voy a decir popular una Wes. cosa. Wes Anderson es gran influencia en este proyecto Noche de Movies porque por lo menos la colorización que yo le Ujú. doy a los videos es inclinado Inspirada.
Sí, hacia lo que él hace. Ok. No, Sí. con Wes Anderson sí tuve la oportunidad de hablar. Con actores y directores franceses, que son muy conocidos dentro de Francia internacionalmente, pues de pronto todavía no tanto. Bueno, sí, Juliette Binoche, que es una actriz conocida en Estados Unidos, que ha hecho películas en Estados Unidos. Y si no, pues ver no, de cerca a Scarlett Johansson, a Johnny Depp, a Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, Robert De Niro, o sea, una lista que yo misma lo digo y es como, Para wow, nosotros es como un niño que va a Disney y conoce a Mickey Mouse, exactamente. Pato Como mis amigos me Donald. dijeron, es como si ellos vieran a Messi, a Messi, a Cristiano Hasta, Ronaldo pasa. hasta, hasta yo, hasta yo. Exactamente, Sí, sí, exactamente. sí, sí. Eso fue exactamente lo que yo sentí. Y uno Exacto. como periodista, no sé, me incluye el periodista porque también yo estudié periodismo, que no lo he ejercido tanto. Yo creo que esto es lo Ujú, máximo que he podido hacer como periodista. ujú. Em, en ese momento no sé, pero ese llevar el profesionalismo ahí enfrente de esas personas que uno tiene tanto tiempo viéndolas en la pantalla chica o en la pantalla grande, porque ahora, sabes, podemos ver todo en Netflix Sí, y eso. eh, es como difícil mantener esa postura de periodista sin que se te completamente. salga el fanatismo, Horrible. ¿no? Es horrible. Es horrible porque al final de cuentas eres una persona. O sea, que estás viendo a tus ídolos ahí y al mismo tiempo, por ejemplo, después de que yo vi a Leonardo DiCaprio, que él se fue, que todo pasó, yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar y medios de como estaba rodeada de periodistas, medios de otras partes del mundo vinieron a hablar conmigo a ver qué se sentía. ¿Qué se siente que Leonardo DiCaprio haya venido a verte a ti? No sé qué, porque él se acercó a mí, por no sé por qué. Pero entonces después yo lloré, yo, Dios mío, no me graben así, porque esto va a salir en algún momento de mi vida. Cuando tenga una carrera más, más estable en el cine, esto va a salir, yo llorando por Leonardo DiCaprio. O por ejemplo, en la rueda de prensa con Johnny Depp. Fue la primera rueda de prensa a la que asistí. Johnny Depp es o sea, es uno de Claro. mis grandes amores cinematográficos. Y cuando lo veo allí, o sea, cerquísima, en medio de la rueda de prensa, yo tenía las lágrimas que no me dejaban ver bien. O sea, yo los estaba viendo a ellos, pero yo veía borroso. Entonces yo decía, Dios mío, si la cámara viene hacia mí, ¿qué va a pensar la gente? La Claro. periodista llorando porque Sí, estoy viendo a ese. Johnny Depp. O sea, es muy fuerte, es muy Y fuerte. una pregunta que yo creo que mucha gente se lo hace. Yo me la hago. Ujú, Soy fanático de Leonardo DiCaprio hace mucho tiempo. ujú. Eh, ¿Huele bien Leonardo DiCaprio? Huele bien, eso Huele sí me bien. acuerdo. Eso sí, porque es que vino muy cerca y yo, Tiene esa aura de que sí, el bicho huele bien. sí, y huele bien. Y es alto. Sí, No sí, sé, sí no sé. es. A mí Leonardo DiCaprio físicamente nunca me ha llamado mucho la atención, pero verlo en persona, dije, wow, Es que te voy a ok. decir una cosa, te voy a decir una cosa. Eso se llama eh, efecto cine. O sea, no sé, efecto pantalla lo pudiésemos denominar. Tú ves Ujú, a una persona en la televisión. ujú, Entonces, estamos hablando de un nivel ya súper gigante como es Leonardo DiCaprio. Pero tú lo sí, ves ahí en la televisión. Y ujú, ponle que el bicho no sea tan buen mozo, lindo, sí, bonito. sí, Pero tú lo ves en persona. Y como es una persona tan inalcanzable para uno sí, sí. en este punto de nuestras vidas, Ujú. uno lo ve bonito. Sí, o sea, sí, puede ser que haya sido el efecto exacto, porque no sé, no lo sé, porque yo en la pantalla nunca lo vi bonito, pero físicamente cuando lo vi en Tú- persona dije, wow, claro, ¿entiendes? Bien, es claro, no claro. está tan mal. Pero sí, supongo que también es este efecto de amor, ¿no? Porque uno ve, cuando está enamorado, Claro. lo ve diferente y de pronto yo sí estoy completamente enamorada, o sea, que admiro a estos artistas y verlos en persona me parecieron hermosos. Hasta los Me- que no me caían bien, que los vi, tú dices, wow, no tienen un aura, no sé, bueno, estás conociendo a la persona. hablando de los que no te caen bien, Ujú, no bien de que, obviamente uno no los conoce como para decir, nada, me cae mal, claro, va. Sino claro, que es como que no es de tus favoritos exacto. Ujú, y ya, como que no me gustan sus películas, realmente no me gusta cómo ujú, actúa, pero ujú, obviamente ya están establecidos en el mundo del cine. Creo ujú.
que... Se me olvidó el nombre. La actriz de Poor Things no es de tus favoritas, ¿no? Poor Things, exactamente. Emma Stone. Ujú. Emma Stone no es de tus favoritas y No. esta película, increíble, nominada a Mejor Película y ella está nominada a Mejor Actriz. Y creo que la Exactamente. película te gustó. Entonces no sé si con esta película te estás... Ok, me voy a retractar, me está gustando Con Emma ella. Stone. Ujú. Mira, no. No, a mí, o sea, Emma Stone, obviamente, yo creo que cuando bueno, yo he hecho películas, he hecho cortometrajes, he actuado en los cortometrajes y yo creo que una vez que ya tú empiezas o a actuar o a hacer películas, te das cuenta de lo difícil que es, ¿ok? Entonces ya yo no puedo decir, Sí, esta no me gusta, o sea, me parece que actúa mal, no actúa mal, o sea, no, es simplemente que hay algo que no pasa entre ella y yo, porque es una conexión entre lo que la persona que tú estás viendo contigo. Hay algo que no pasa. Pero, ¿qué sucede con esta película? Que para mí lo cambió todo, el director. ¿Okay? claro. Yorgos Lanthimos, que es el director griego, a mí me encanta y me parece que tiene la capacidad increíble de sacar lo mejor de todos los actores. Y me parece que justamente la dirección de Yorgos Lanthimos es lo que hace grande a Emma Stone en esta película. También el hecho de que el papel le va como anillo al dedo, ¿no? Porque a mí me parece que ella es Claro. como medio robótica, medio... que se aprendió las líneas y las dice y tú sabes que ella es una actriz que se aprendió unas líneas. Sí. Pero para el personaje que ella interpreta en Poor Things, funciona. ¿Entiendes? Funciona por justamente la esencia del personaje que me parece que es que va de la mano con la esencia de su interpretación. Y además de que Yorgos Lanthimos saca lo mejor de ella y sus diálogos normalmente son muy monótonos, sus personajes son muy cuerpo-objeto, ¿ok? Son como, o sea, están así como, son como fríos, como... Y entonces le va como anillo al dedo a Emma Stone, en mi parecer. Entonces, me preguntas, ¿he cambiado sobre lo que siento de Emma Stone? No, pero dentro de esta película me parece que hizo un muy buen trabajo y me parece, o sea, y si se gana el Oscar, me parece que está bien merecido, la verdad. Sí. ¿Has podido ver todas las películas que están nominadas ahorita? A lo mejor He visto Best varias. Pictures. He visto varias. Justamente hace poquito vi La Zona de Interés. Esa no la he visto, Muy quiero buena. verla. Muy buena. A mí me pareció muy, muy buena película. Pero mi favorita es Poor Things. De todas las Sí, que he visto, mi favorita es Poor Things. O sea, tenía tiempo que yo no sentía tanta emoción cuando termina una película. sí. Que es como que te dan ganas de saltar a la pantalla y, Dios mío, y sí, o sea, al fin hicieron una obra de arte. Así me parece que es Poor Things. De las, Pero no- a mí siempre me ha gustado Yorgos Lanthimos. de las nominadas que están, ¿crees que esa es la que se debería llevar a Para mí Mejor sí. Picture? Para mí sí, porque me parece que el todo de la película es perfecto. O sea, tanto las actuaciones como el guión, como la música, el vestuario me parece Sí, espectacular. sí. Entonces, los colores, la fotografía, o sea, me parece que el todo, o sea, no, ¿por qué no se la llevaría? O sea, es increíble, es increíble. No, y es tan diferente también la película. Sí, es original. Exacto, Es es original, es original. innovadora, el guión es impresionante. Que el guión no es de Lantimos, pero no, increíble. O sea, yo pienso que para mí se la debería llevar. Y hay muchas otras películas que son buenas, pero no, No sé si lo es... que sí está... perdón. No, termina. No, que lo que no sé si es... O sea, si Emma Stone es la que se la debería llevar, porque me parece que la categoría más difícil de este año es la de Mejor Actriz. Claro. Uf, la de Mejor Actriz está... O sea, que tú dices, Dios mío, cualquiera la que se la lleve, o sea, bien merecido, porque me parece que esta es la más difícil este año. De las películas que están nominadas ahorita, Ujú, em, ¿crees que quedaron? Obviamente, es muy difícil obviamente meterlas a todas. ujú. Pero, ¿quitarías alguna para meter otra? Uy, quitaría alguna para meter otra. Yo te voy a ser Mira, sincero, yo te voy a ser sincero. ujú, Yo, ujú. en esta lista, yo hubiese puesto... em, Dios, ¿por qué se me olvida todo? La Sociedad de la Nieve. Oh, pero La Sociedad de la Nieve creo que está, ¿no? Está Como mejor película película, está extranjera. mejor película extranjera, pero yo Extranjera. lo hubiese puesto en mejor película, mejor película.
De pronto hubiese quitado... Yo no sé si me vaya a meter aquí en un hueco y me vayan a caer encima, pero yo hubiese quitado o Barbie o Maestro. Para meter La Sociedad de la Nieve. Pero, ¿por qué? O sea, porque la historia es más interesante que todas, es cierto. No, obviamente. Pero, no sé, pero por a lo menos nivel... a mí Barbie no sé, no me transmitió nada. A mí. No fue mi favorita. Realmente ni siquiera me dio como para verla toda. El principio, por lo menos el principio me aburrió mucho. No sé, no fue mi favorita. Realmente no fue mi favorita. No estoy diciendo que sea mala. Sí. Es mi punto de vista. Obviamente, Sí. hablar sobre decir que una película es mala y una película es buena es subjetivo porque cada quien tiene su forma de pensar y cada quien tiene sus gustos a la hora de ver cine. Pero, no sé, creo que la película de La Sociedad de la Nieve obviamente te transmite muchas más cosas, te llega mucho más al corazón por lo que pasó y sabemos que es la historia de la vida real. Pero a la hora de ver lo que fue la actuación, los planos que utilizaron, la forma de mostrarte el mensaje, yo me sentí como un poco más identificado, no es la palabra, pero lo sentí más. No sé si me hago entender. Sí, o sea, por pero lo bueno, menos, como tú dices, por es lo menos yo subjetivo. sentía, claro, eso es gran parte de la actuación también, pero yo sentía ese frío que ellos estaban pasando. ¿Me entiendes? Cosa que con Barbie son dos películas totalmente diferentes, son Completamente polos opuestos, diferente. son polos opuestos, pero Barbie no sé, a mí realmente me aburrió, a mí. No sé si me estoy metiendo en problemas aquí, pero es mi punto de vista. No, o sea, cada quien se identifica con películas de manera distinta. Barbie, a mí me gusta lo que Barbie representa, que, eso es otro tema, no fue apreciado, vamos a decirlo así, en los Oscars. ¿Okay? Me Claro, gusta lo que Barbie representa, que es una película con un presupuesto enorme claro. para una mujer, ¿ok? Algo, y partió de esa muñeca que todo el mundo trata tontamente, ay, que esto es para niñas, porque es una muñequita. No, es lo que la muñeca representa, es que la mujer puede hacer lo que quiera, ¿entiendes? Eso obviamente, yo por ser mujer, por supuesto, también me siento más identificada con eso. Sin embargo, la película tampoco es mi favorita, pero al mismo tiempo tenemos que ver el todo, ¿no? El set, o sea, la producción del set fue Sí, maravillosa, los vestuarios maravillosos, el guión estuvo bueno, las actuaciones, ahí yo difiero con Ryan Gosling como Ken, no estuvo mal, pero no fue mi favorita. claro. Barbie, ahora Margot Robbie sí me pareció que, o sea, no sé si ella debió estar nominada, pero por lo menos Greta Gerwig, que es la directora, sí debió estar nominada. ¿Ok? Ella sí me parece que... Bueno, y Margot Robbie es productora de la película. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué ellas, sus nombres no aparecen en ninguna parte? No entiendo. El de Ryan Gosling sí. No entiendo, ¿ok? Pero me parece que, o sea, que el mérito que se lleva Barbie... O sea, merece estar nominada por lo que representa Sí, la película. lo que engloba también en esta época que estamos viviendo. Exactamente, todo, el que se ha hecho por una mujer, el que se trate de un tema de feminismo, de que solamente de haberle entregado un presupuesto tan grande Sí, a una mujer, ¿entiendes? Es importante, o sea, moralmente y como que humanamente, más allá de lo que puede ser el cine como tal, es importante. O sea, me parece que un tema social importante. Pero pues, ¿metería la Sociedad de la Nieve? Sí, sí, de pronto lo hubiese metido. Por Barbie no lo sé. Maestro también estuvo buena. sí, estuvo buena, Ay, por maestro. ejemplo, Es un Anatomía de un poco más Shoot. lenta, Sí, pero está muy buena. Pero por pero ejemplo, está, Anatomía de un Shoot, que es la película francesa, Anatomía de una caída, sí. pues la Es película una estuvo de las, bien. esa es una de las Es, favoritas. es una de las favoritas y se llevó el premio en el Festival de Cannes, la Palma de Oro. Mira,
estuvo buena, pero no más que La Sociedad de la Nieve, creo yo. Pero bueno, también todo depende de muchas cosas. También somos Sí. latinos, estamos escuchándolos hablar español, ¿sabes? O sea, son muchas cosas que... O sea, el trabajo de las personas, de la asociación de los Oscars es difícil, ¿ah? Bueno, hay Eso es lo mucha que te iba, política ahí no, te también, iba a pero... preguntar. Esa para mí, no sé para ti. Omar, te lo voy a hacer como pregunta. ¿Te parece que los Oscars han como perdido ese... No es misticismo, sino como ese... Lo que es los Oscars, esa magia que tenían antes. Como que, ok, los Oscars es lo más grande para el cine. Es Ujú, como los Grammy para la música. ujú. ¿No te parece que se ha perdido como esa magia? Y ya es como mucho de... Lo voy a decir a lo coloquial. Mucha mano negra. No sé si me entiende. O sea, hay como Sí, que sí, sí. mucho... Unas personas están ganando por Muchos aquí, intereses. otras personas están ganando por aquí. Es Sí. preferible que estén entre esta película. Vamos a Mira, meter este actor mejor porque si no, lo de los temas de racismo que han habido de toda la vida, pero... mira, yo creo que este tipo de eventos siempre la política prevalece de una manera u otra. ¿Ok? Cuando yo creo que en este tipo de eventos el arte se politiza un poco, o un poco mucho, y siempre van a haber un juego de intereses, siempre va a haber un juego de poder. ¿Quién metió más para qué película? No estoy diciendo que las películas que son nominadas estén mal o bien. No. ¿Ok? Me parece que sí, que las películas casi siempre estoy de acuerdo que, bueno, eso no importa mucho si yo estoy de acuerdo o no, pero casi siempre yo estoy de acuerdo con las películas que se nominan. Pero siempre hay intereses, como hay intereses en los festivales, como los festivales de pronto son un poquito más orgánicos, son un poquito menos Eso te iba a decir, no sé si para el actor, políticos. no sé si para el actor Ujú, es más ujú, importante un Cannes ujú. que unos Oscar. No sé. Son diferentes, o sea, los Porque Golden es como... Globes, los Sí, Oscar, son premios, son premios. Los festivales es más que todo para hacer descubrir las películas. Fíjate que sí, sí. en los festivales están los estrenos mundiales de todas estas películas. Poor Things se estrenó en el Festival de Venecia el año pasado. Anatomy de un Shoot en el Festival de Cannes. Los festivales es más que todo para mostrar el cine que se ha hecho. Y ya después se entregan los galardones, el Oscar, etcétera. Claro, también se entregan dentro de los festivales, pero como que el objetivo de ambos es distinto. Y sea como sea, Hollywood, ok, siempre va a hablar más. También para decirlo coloquialmente, coloquialmente, va a hablar más porque Hollywood no es la casa productora más importante. No quiero decir que sea la que más produce, porque es el cine de la India, Bollywood, el que realmente más produce películas, pero es el más importante. Todo el mundo quiere llegar a Hollywood. Bueno, no todo el mundo, pero Hollywood es como que la casa madre del Sí, cine. sí, Y los es que realmente Oscar es eso. uno piensa en cine y inmediatamente se te viene a la cabeza de Hollywood. Es Hollywood, exactamente. Y yo creo que por eso esa es la, mm, la importancia de los Oscar o de los Golden Globes, etcétera. Pero no Que eso, quiere... que eso va, en la época que estamos, ya ha cambiado muchísimo por lo de películas independientes, Sí. que se han visto muchísimas nominadas. O sea, todo Ujú. va igual que la música. Siempre voy a dar ejemplos en la Todo música porque evoluciona. estoy en los dos mundos. En la Ujú, música ya no es necesario estar firmado con una disquera. ujú, Ya tú puedes ser un artista independiente y de igual manera estar en lo más alto. ujú. Bueno, las plataformas digitales, ya no Exacto. necesitas de financiamiento de las grandes Century Fox o no sé quién, no sé qué. Tuvimos un pequeño fallo técnico, pero aquí seguimos. Exactamente. Y como decía, o sea, no necesitas ya que una gran compañía productora te dé el dinero, ¿entiendes? Ya están estas plataformas digitales que justamente están ganando
más y más importancia porque son las que están dando el dinero, ¿ok? Cuando a un cierto director o lo que sea no lo quieren, lo tienen vetado de Hollywood, de las compañías de Hollywood, llega Amazon, por ejemplo, pienso en Woody Allen, ¿ok? Que lo tienen vetado en toda parte del mundo, pues llega Amazon, Amazon Studios, que lo agarró, y no sé por qué estoy hablando como Argentina, porque no soy argentina, no tengo nada que ver ahí, pero me salió un acento extraño. Aquí hablamos de todo, aquí hablamos de todo. Aquí hablamos de todo. Debe ser porque, ¿sabes que tengo el uruguayo? Ah, de lo de la sociedad. Sí, pero no sabemos la diferencia, no sabemos la diferencia. Exacto, entonces por eso estoy con ese acentico. No, entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver. Y después no, o sea, para responder a la pregunta, no creo que haya perdido la magia. Yo creo que sigue siendo ilusión a tanto al actor como al director, como a los espectadores. No los que estamos, o sea, del otro lado de la industria, por decirlo así. Yo creo que sigue siendo un sueño, sigue siendo magia. Por lo menos es lo que yo creo. Sí, realmente sí. ¿Tienes alguna película? A mí me gusta, sabes que también estamos aquí en Noche de Movies recomendando películas. Porque empecé con lo de recomendar películas porque a mí no me gusta entrar, que me pasa siempre, entro a Netflix y no sé qué ver. Entro a Amazon Prime, no sé qué ver, entro a HBO, no sé qué ver. Entonces, como para hacerle la vida más fácil a la gente, vamos a recomendar películas y así ellos la guardan y ya saben que en Netflix está la película que recomendaron aquí. Entonces, dame tres películas. O dame una película, no sé, lo que tú quieras. Porque yo sé que una es poco. Sí, no, voy a dar dos. Una que está en cine y una que está en Netflix. ¿Ok? Como para que tengas la opción. Si quieren ir al cine, vayan a ver Poor Things. O sea, no se van a decepcionar. La película es increíble, es loca, es original, es innovadora, es divertida, es triste. Es increíble. O sea, te muestra como todas las películas de Lantimos, el hombre, la porquería que es el ser humano muchas veces, pero de una manera tan, no sé, tan mágica, ¿ok? Y la diferencia de esta película de él, como, tengo tres películas, ya van a ver por qué. La diferencia de esta película con las demás es que esta es colorida, va más rápido que las otras que son como más densas, más oscuras. Entonces yo diría Poor Things, además que bueno, está nominada al Oscar, tienen que verla. Esa. La segunda es de Yorgos Lanthimos también, que se llama The Lobster, para que vean más o menos Claro. como las... The Lobster, estoy confundido, ¿es Joaquin Phoenix o es...? Colin Farrell. Colin Farrell, perdón. Colin Farrell. Que me pasa lo mismo que con Emma Stone. A mí Colin Farrell no me gusta normalmente en ninguna película, solamente en las películas de Lanthimos. Y The Lobster con Rachel Weisz es una película increíble. Pero ya va, déjame interrumpirte aquí. Colin Farrell en la película. Dios. Los Banshees, la del año pasado. Sí, está bueno, o sea, sí. Es un buen actor, yo no digo que no, solamente que a mí no me transmiten nunca nada, solamente en las películas de Lanthimos. Ni siquiera en Banshees, y igual que muchos otros actores que la gente dice, wow, a mí. Es una cuestión de enamoramiento también, ¿ok? Si no te transmite nada, pero no porque él sea malo, sino que simplemente contigo no pasa. Claro. Y eso me pasa con Colin Farrell, pero en las películas de Lanthimos, esta de Lobster es increíble. Así que les recomiendo las dos, Poor Things y The Lobster, como para que puedan ver más o menos la diferencia en la estética y la diferencia del ambiente, de la atmósfera que crean ambas películas del mismo director. Y la otra que está en Netflix, que a mí me pareció increíble, muy buena, se llama Leave the World Behind. Con Julia Roberts, con... ¿Cómo se llama el otro? Yo la vi. Buena película. Es increíble, muy buena. Es muy buena, también te mantiene así como todo el tiempo. No, es muy buena, es muy buena. Al final, bueno, cada quien tiene por supuesto, su interpretación de lo que fue, de lo que es la película como tal. Por lo general la gente va a decir que es una mala película si al final no les gustó. Exacto. Se le olvida todo lo que vio antes. Exacto. Y también, por eso, a mí me parece que justamente el principio y el final son cosas que son muy importantes, pero también cuando los finales son abiertos, eso deja mucho a
Es que la película... ¿Tú te imaginas? La película en sí, para mí, yo analizándola, es mucho de tú... ¿cómo lo digo? Analizar, tú poner tu propia idea de lo que fue la película. O sea, Sí. porque realmente... Ok, estamos hablando de... Voy a tirar spoiler aquí, pero yo me imagino que mucha gente ya la vio. Del acabo del mundo, que se está acabando el mundo, con las cosas Ujú, del hackeo. Obviamente ujú. uno puede... Del fin del mundo, no del acabo del mundo. del fin del, del Del fin fin... del mundo. Sí, exacto. Del fin del mundo. Pero uno puede poner... Yo pienso que esta película se trató es de esto. Y esto es por esto. No, otra persona puede pensar diferente. Ujú. ¿Me Sí, entiendes? sí, pero así es como todas las películas. Lo que pasa es que me parece que esta deja todas las interrogantes demasiado abiertas. Para que Exacto. justamente tú, y te digo algo, que a mí me gustan los finales abiertos porque justamente tú le puedes dar el final que tú quieras. Hmm. Y como dice Hitchcock, como dijo Hitchcock, es más interesante lo que tú imaginas que lo que realmente pasa. Entonces cuando a ti te dan la posibilidad de imaginarte cómo termina, uy, ahí es que hay un sinfín de Claro. mundos, universos distintos, finales distintos, que pueden hacer que el valor de la película sea mucho más interesante. Como Inception. ¿Entiendes? Como Inception, exacto. O sea, me parece que simplemente el tener tú casi que el deber de ponerle un final, me parece muy interesante. Muy interesante. Así que esa Leave the World Behind, tremenda película. Para mí, tremenda película. Y para cerrar, al Para el principio, acabo del podcast. para el acabo del podcast, porque aquí acabamos con todo. Exacto. Para el acabo, vamos a decirlo así, para el acabo del podcast, nombraste al principio a Johnny Depp. O como le dicen por ahí, Johnny Depp. Hey, conozco gente que le dice Johnny Depp. Te sorprendería. Johnny Depp. No los comemos con galletas a Johnny. ¿Debería o no debería salir con una película increíble Johnny en estos momentos? Por él ¿Debería o no debería? debería, Claro. o sea, con este morbo que uno tiene después de todo No, el evento de él completamente. con la mujer, Johnny saliendo ahorita con una película, creo que sería lo mejor que puede pasar este año. Que no, obviamente no creo que salga este año, porque creo que no está grabando Pero es nada. que ya salió justo después del, del escándalo, del circo todo mediático, ya salió que fue la película francesa de Maïwenn, que por eso fue que yo lo vi en Cannes, porque estuve en la rueda de prensa de esa película que se estrenó ahí, que se llama Madame, Madame du Barry. Madame du Barry, y él hace al rey de Francia. Oh, no, no la he visto. Por eso te hice la pregunta, no sabía. Sí, lo cual fue también un debate terrible, porque un norteamericano va a ser del rey de Francia cuando todo el casting es francés, cuando la película es en francés. Johnny Depp habla un francés muy bueno, la verdad. Tiene un rol no muy grande, no salen muchas escenas, pero es un rol importante, o sea, es su presencia y simplemente su nombre dentro de la película es importante. Claro. Y justamente dentro de la rueda de prensa, la gran mayoría de las preguntas hacia Johnny Depp fueron acerca de lo que le pasó personalmente. Y déjame Claro. decirte que a pesar de que Johnny Depp, bueno, que me pareció, uno, como periodista me pareció terrible que le hayan preguntado tantas cosas personales cuando él está ahí por su trabajo, ¿okay? Que no tiene nada que ver su vida personal con su Eso es trabajo, inevitable. pero es inevitable. Y dos, la verdad es que Johnny Depp se portó como un señor. Porque el tipo respondió absolutamente todas las preguntas que le hicieron con una entereza, con su carisma habitual. O sea, bueno, Sí. se burló un poquito de los periodistas como tal porque habló, o sea, la manera de él, todo diva, todo rockstar, todo bad boy, de decir las cosas, se burló un poquito en nuestra cara de nuestra labor como periodistas, pero pues todo el mundo,
Johnny Depp se está burlando de nosotros, está sacando la madre ahí y todo el mundo... "Oh". Sí. Pero pues nada, el tipo respondió sus preguntas y todo, pero lamentablemente... Igual, no fue un papelazo tampoco, ¿ah? O sea, No, fue no, por un buen eso. papel, pero... Ah, bueno, entonces sí sirve Sí, mi pregunta sí. o mi acotación. Debería salir Johnny con un papel increíble y una película Increíble, yo creo que increíble. sí. Yo creo que sí. No sé si de Tim Burton, pero pues, yo creo que Tim Burton es el que ha podido sacar lo mejor de él. Sí, entre otros, sí. Sí, sí, sí. Mira, sí, sí, obviamente, yo siempre voy a apoyar el hecho de que Johnny Depp siga haciendo películas porque para mí es uno de los mejores actores que existe y que existirá y que existió y, o sea, de todo el mundo entero. Eh, pero no sé si a él le interesa mucho porque sé que está haciendo sus giras con su grupo de Sí, música, Vampire Hollywood, Hollywood Vampires, algo así se llama. O sea, sí. que el tipo está como que súper metido en eso. No sé si por cuestiones de dinero, de plata, él va a necesitar hacer películas porque se dice que perdió mucho dinero en el juicio. Ahí entra un gran debate que casualmente lo comenté en el episodio pasado. Episodio no, porque realmente hice una reacción a una película nueva que va a salir de Adam Sandler, que se llama Spaceman. Y ahí yo dije, no sé si es cuestión de que dinero, pero Adam Sandler ha estado escogiendo para mí malos guiones, malas películas. A mí me gusta Adam, pero últimamente había estado haciendo películas que me ¿Te parecían... parece? Uncut Gem. No, 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 no. Esa la obvié. Esa dije, la única que me parece buena es esta. Es esta, pero por lo menos la del Bar Mitzvah, la de con Jennifer Aniston. No me mató, el Mystery Murder, creo que se llama. Sí, Mystery Murder. Mm, Son películas. Y, Pero y, y son de bueno, Happy Madison o no? Son de su productora igual, ¿no? creo que sí, no sé. Pero me parece que. No sé si es que lo está haciendo me falta dinero, no sé. No sé. Lo malo que le pueda pasar a. Eso es lo malo que puede pasarle a Johnny. Necesito dinero, puedo agarrar cualquier guión. Porque al final de todo, por muchas estrellitas y mucha escarcha que le pongamos, es un trabajo. O Claro. sea, el tipo vive para eso. O sea, lo único que hace es actuar. Entonces, ¿qué? De pronto va a tener que escoger cualquier tipo de papel. De pronto, no sé, no estoy diciendo que esta es la razón por la cual escogió el de Madame du Barry, que era un papel que completa, o sea, nada que ver con quién es, con un Claro. rey de Francia. O sea, el tipo, bueno, él habla español, él habla francés muy bien porque él vivió muchos años en Francia, su hija nació en Francia y todo. Pero pues no sé, espero que no. Espero que también los directores y los guionistas sepan, y los productores, sepan apreciar el trabajo de Johnny Depp y darle buenos papeles, pues. Espero, porque... Bueno, Igual yo voy a ver todas las películas que saque. también es responsabilidad de él agarrar o no Claro, pero si tiene aceptar un problemas guión. de dinero, si tiene problemas de dinero, Sí, imagínate, pero no yo están como, como... yo como, yo como escritor, a mí, no sé si como escritor, sino como director, el que hace la escogencia de, no, quiero este actor. A mí realmente yo creo, te estoy dando mi punto de vista, me da igual si este papel no se parece a Johnny, pero Johnny está en las posibilidades en este momento de agarrarlo. Ve, quiero a Johnny y él está agarrando lo que sea. Para la película va a ser, al momento de que va a salir, cuando tú veas la cara de Johnny Depp en los posters y todas esas cosas, obviamente va a llamar la atención y la gente va a ir a ver la película y va a generar dinero, que es lo que le interesa a la productora. De Exacto, que no le quede total. bien el papel es otra cosa. Ya ahí recae en Johnny Depp. Ah, hizo un mal papel Johnny Depp. Nadie va a hablar de la productora, ni del director, ni Es de que eso es nadie. lo que pasó con Madame du Barry. Todo el mundo... Ey, o sea, mira, fue tanto así que en la rueda de prensa Johnny Depp llegó tarde, ¿ok? O sea, el bad boy por excelencia. Llegó como 20 minutos tarde, tuvimos que empezar la rueda de prensa con los actores franceses que estaban ahí, todo el mundo estaba como que... Llegó Johnny Depp 20 minutos después y se paró todo el mundo, ¡guau! Y le dejaron de hacer preguntas a todo el mundo para hacerle preguntas a Johnny Depp. O sea, yo me quedé loca. O sea, bueno, empezando que yo no veía bien porque tenía los ojos llenos de lágrimas. Yo, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero era como que surreal. Era como que Sí, realmente él era la estrella de la película cuando estamos hablando del rey de Francia en una película francesa en Cannes. sí, O sí. sea,
era Johnny Depp el alien Es hermoso. el nombre, o sea, es el nombre de él. Ya. es el nombre. Y yo estoy segura que mucha gente la fue a ver solamente porque es Johnny Depp. Claro. ¿Entiendes? Pero funcionó. Les dio dinero a él, le dio dinero a la productora, le dio dinero a la directora. Funcionó. Totalmente. Bueno, Carla, esto fue todo por hoy. Un placer. Un placer. Un placer Placer. haberte tenido en este segundo video. Bueno, se está grabando de segundo. No sé si vaya a salir de segundo en el canal. Probablemente salgan unas cosas antes de este episodio. Pero va a estar aquí en el canal, obviamente. Muchas gracias. Esperemos verte. Yo creo que sería bueno verte como periodista en los Oscars. Sería bueno. Será bueno. Por ahora voy al Festival de Berlín. Ok. Voy a la Berlinal. Después pueden ser los Oscars, ¿por qué no? No, claro, Por no. ahora estoy en Europa. Estoy en Europa, ya después vamos a Ya dar ahí el ya es salto. un camino recorrido ya. Exacto. Aunque esperemos vernos en los Oscars, pero como actriz, como directora, También. como guionista. Eso También. estaría más chévere. También, bueno, este episodio fue con Carla Aguilar López. Como ya les dije, les voy a dejar aquí el Instagram de Carla, el Instagram de Neon Films, el podcast, el... Sí, síganme. Sí, en todos lados. Realmente en todos lados. Estaba viendo a ver si tenías una página... Tienes una página web también, ¿no? La de Neon Films. La de Neon Films. Bueno, vamos a dejar todo aquí en la descripción. Entonces, bueno, los quiero. ¿Cómo se dice los quiero en francés? Je vous aime. Eso que dijo ella. Bye. Chao.